Saludos alumnos y alumnas de octavo grado, bienvenidos a la semana 6 de Estudios Sociales y Cívica del año 2022. La unidad 2 se llama América desde una perspectiva social, cultural, económica y política. El contenido es civilizaciones prehispánicas y sus principales características políticas, económicas y sociales. La semana anterior conocimos algunas características culturales de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Esta semana conoceremos sus principales características políticas, económicas y sociales. Vamos a contestar entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál de las características de estas culturas, vistas la semana anterior, te llamó más la atención y por qué? Recuérdense que estuvimos hablando de la cultura maya, de la cultura azteca y de la cultura inca principalmente. Entonces el aspecto que nos llamó más la atención a manera de recomendación es el respeto y cuidado que tenían de la naturaleza y de los elementos que la constituyen, que era un denominador común en todas las civilizaciones, en estas tres que hemos mencionado. De los mitos vistos, ¿cuál te gustó más? ¿Conoces otros mitos aztecas, mayas o incas? Sabemos que ellos tenían muchas situaciones, creencias en sus dioses, en sus aspectos de la naturaleza. Entonces quizás esos aspectos son los que más sobresalen. El hecho de la fe que tenían en muchas deidades representativas para cada una de las civilizaciones. Aquí tenemos dentro de la cultura maya el descenso de Kukulcán o serpiente emplumada, Kukulcán o serpiente emplumada durante los días en la escalinata del equinoccio, Palacio de Kukulcán en Chichén Itzá, Yucatán, México. Vamos a leer a continuación una breve reseña histórica de los mayas, aztecas e incas. Los mayas en sus orígenes se asentaron en la costa del Océano Pacífico de América Central y allí desarrollaron durante el primer milenio de nuestra era una cultura autóctona. Los aztecas ocuparon buena parte del territorio que hoy conocemos como México. De hecho, el término azteca fue sugerido por Alexander von Humboldt para definir a los pueblos relacionados culturalmente con los mexicas, que es como los aztecas se llamaban a sí mismos. Aquí tenemos una imagen de Atahualpa, el 13º y último emperador del imperio inca. Los aztecas o mexicas formaban parte de la cultura náhuatl originaria de América Central. Hacia el año 800 invadieron tierras habitadas por otros pueblos como las de los olmecas y conquistaron la región del Golfo de México hasta crear un imperio con capital en Tenochtitlán. Tenemos una imagen de los guerreros aztecas defendiendo el templo de Tenochtitlán en el siglo XV y principios del XVI. El pueblo azteca gobernó un gran imperio en el actual territorio del centro y sur de México. Ahora, los incas, el pueblo inca se estableció en la zona de los Andes centrales de América del Sur en el siglo XIII. Su capital era Cusco. Antes de consolidar su imperio, los incas derrotaron militarmente a otra cultura de la zona, la Chancay, y recibieron influencias de la cultura nazca y mochica. El imperio tenía unos 8 millones de habitantes repartidos en un centenar de grupos étnicos y pequeños reinos que compartían la misma lengua, el quechua. Ahora, la actividad de cierre, actividad 3, analiza el siguiente cuadro sobre las características políticas, económicas y sociales de las civilizaciones maya, azteca e inca. Aquí tenemos, por ejemplo, un poco sobre lo que fue la cultura maya. Algunas de sus características políticas no tuvieron un estado unificado, se organizaban en ciudades-estado independientes. Las principales ciudades mayas fueron Palenque y Chichén Itzá en México, Copán en Honduras y Tikal y Río Azul en Guatemala. Otras características económicas de los mayas fue que practicaban una agricultura itinerante, pues la tierra se agotaba a largo plazo. Esto los obligó a migrar. Su producción agrícola era principalmente el maíz, frijoles, ayote, cacao, chile, tomate, etc. Y dentro de sus características socioculturales no hablaban la misma lengua, compartían una religión que divinizaba las fuerzas de la naturaleza,
tenían una sociedad jerarquizada en la que se distinguían sacerdotes, nobles, artesanos, campesinos y esclavos. Los aztecas, por su lado, tenían algunas características relacionadas con su aspecto político. Se organizaban en comunidades llamadas calpulli, casas de gran tamaño, las cuales estaban socialmente estructuradas en orden descendente por el rey, el Consejo Supremo, la nobleza, los comerciantes, los campesinos, los artesanos, siervos y esclavos. Su economía se basaba en la agricultura, sobre todo en los cultivos de maíz, frijol, chile, ayote, tomates y cacao. Y en cuanto al aspecto sociocultural, el imperio azteca era étnicamente muy diverso y se basaba en un sistema de tribus. La gran ciudad Tenochtitlán tenía alrededor de 150.000 habitantes. En ella destacaban elementos arquitectónicos como la red de canales que dividía la ciudad de los grandes palacios, los campos de juego, de pelota, los observatorios astronómicos y los templos. Ahora, en cuanto a los incas, sus características de carácter político eran: la sociedad incaica era piramidal. En la cúspide estaba el inca, considerado descendiente directo del sol y máxima autoridad política y militar del reino. Al ser un imperio, los pueblos conquistados mantenían su independencia, pero estaban vinculados política y económicamente a los incas. La base económica del pueblo era la agricultura. El inca era dueño de todas las tierras que repartía a las comunidades locales, obligándolas a trabajar sus parcelas en común. Establecieron un sistema de organización del trabajo conocido como mita. Y en el aspecto sociocultural, la escala social más alta la ocupaba el inca, que era considerado una divinidad. Sus parientes formaban la nobleza. Los campesinos se organizaban en comunidades de personas emparentadas llamadas ayllus, encabezado por un curaca. Cada grupo social tenía ciertas obligaciones que se debían cumplir. Al mismo tiempo, las jerarquías establecían las actividades que cada uno desempeñaba, las vestimentas que se podían usar y los productos que se podían consumir. Ahora, después de haber leído lo anterior, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál era la principal diferencia en términos políticos de los mayas con respecto a los aztecas e incas? La principal diferencia en términos políticos de los mayas con respecto a los aztecas e incas es que los mayas se organizaban en ciudades-estados independientes, mientras que los incas y aztecas crearon un imperio militar, el cual se le conoce como amplios territorios. ¿Cuál era la principal actividad económica de los aztecas y los mayas? ¿Qué aspectos tienen en común? La principal actividad económica de los aztecas y los mayas era la agricultura, el comercio y los impuestos. Estos tenían en común que su principal base de cultivo era el maíz, así como de su alimentación. En la sociedad inca, ¿cómo se manifestaban las diferencias sociales? En la sociedad inca se manifestaban las diferencias sociales según su descendencia de antepasados comunes, ya que estos eran considerados el hijo del sol y máxima autoridad, es decir, era la interacción entre la comunidad y los dioses ancestrales. Valorando estas características en su conjunto, ¿por qué crees que estos pueblos llegaron a convertirse en civilizaciones? Estos pueblos llegaron a convertirse en civilizaciones debido a que existía una gran variedad, o más bien diversidad, en las formas de vida y cultura de sus habitantes, por lo que pienso que la discriminación y el racismo para esa época eran parte de las tradiciones e ideologías de cada tribu, las cuales tuvieron tantos aspectos negativos como positivos para su surgimiento. ¿Qué piensas de la discriminación y el racismo que han padecido los pueblos originarios ahora que conoces un poco más sobre ello? ¿Que es injusto desde cualquier punto de vista discriminar a cualquier persona por cualquier característica que la haga diferente a los demás? En la actualidad que hemos avanzado en muchos aspectos, deberíamos de ser respetuosos y considerados con todas las personas, porque todos sin excepción tenemos características físicas, formas de pensamiento y creencias que nos hacen diferentes de los demás. Y de esta manera, alumnos y alumnas de octavo grado estaríamos completando las actividades correspondientes a la asignatura de estudios sociales para la semana 6 del año 2022 con el tema civilizaciones prehispánicas y sus principales características políticas, económicas y sociales. Ha sido un gusto orientarles y recomendarles. Muchas gracias, bendiciones a todos.